Vamos a calcular el perímetro y el área de todas estas figuras. Las dimensiones las podemos obtener con base en la cuadrícula. Cada espacio de la cuadrícula es 1 centímetro. Vamos con la primera figura. Es un rectángulo. Vemos cuáles son las dimensiones. Son 10 centímetros por 3 centímetros. Por lo tanto, el área es 3 por 10, que son 30 centímetros al cuadrado. Vamos a calcular el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces hay que calcular cada uno de los lados. Este es de 3 centímetros, 10 centímetros, 3 centímetros y 10 centímetros. Por lo tanto, el perímetro son 3 más 10 más 3 más 10, que son 26 centímetros. Calculemos el de este triángulo. Vemos cuáles son las dimensiones generales y sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura dividido entre 2. La base es cualquiera de los lados que queramos, y la altura, recordemos que es una línea que es perpendicular a la base y que llega al vértice opuesto a la base. Entonces aquí claramente nos conviene seleccionar esta como la base, y entonces la perpendicular a la base que llega hasta el vértice opuesto es esta de acá, que se ilustra. Por lo tanto, el área es un medio de la base por la altura, que son un medio de 6 por 6, que es 18 centímetros al cuadrado. Vamos a calcular el perímetro. De nuevo tenemos que calcular cada uno de los lados para sumarlos. Ese lado, pues nos damos cuenta que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, si un cateto es 6 y el otro cateto es 3, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Lo mismo para el otro lado, es exactamente igual, nada más que en espejo. De los 3 centímetros, 6 centímetros, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y finalmente el lado que nos falta es directamente 6 centímetros. Por lo tanto, el perímetro es la suma de los tres lados, que son la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, más la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, más 6 centímetros. En total son 19.416 centímetros. En este triángulo también vemos cuáles son las dimensiones generales. Para calcular el área tenemos que definir una base y una altura. Aquí nos conviene esta que sea la base, y la altura, recordemos que es la línea que es perpendicular a la base y que llega al vértice opuesto a la base, ¿sí? Entonces esta sería la base, y la altura es una línea que va desde el vértice opuesto a la base hasta la base en forma perpendicular a esta o a la proyección de la misma. Entonces en este caso el área sería un medio de la base, que es 6 centímetros, por la altura, que en este caso también son 6 centímetros, que son 18 centímetros al cuadrado. Vamos con el perímetro. De nuevo tenemos que calcular cada uno de los lados. Este lado no es más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si este cateto es 6 y este es 8, la hipotenusa es raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. El siguiente lado es la hipotenusa de este triángulo. Esto es 6, esto es 2, pues esta es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y el último lado es 6 centímetros. Por lo tanto, el perímetro es la suma de estos tres lados, que nos da 22.325. Vamos con este triángulo, que es un poco más complicado. De nuevo, lo que es conveniente hacer es tratar de utilizar combinaciones de triángulos, rectángulos, para poder sacar el área. Y entonces aquí nos damos cuenta que este triángulo lo podríamos obtener si a este gran triángulo rectángulo le quitamos estos dos triángulos, ¿sí? Entonces, si a este triángulo rectángulo grande le quitamos este triángulo y este triángulo, lo que obtenemos es el triángulo original. Entonces, al triángulo grande le vamos a llamar 1, y a estos dos chiquitos 2 y 3. De manera que lo que tenemos que hacer es calcular el área del triángulo 1 y a esa quitarle el área del triángulo 2 y quitarle el área del triángulo 3. El triángulo 1 tiene de dimensiones
8 por 6 centímetros, por lo tanto, si esta es su base y esta es su altura, el área es 1/2 de 8 por 6 centímetros. El triángulo 2 tiene estas dimensiones generales. La base la determinamos, o sea, elegimos este lado como la base, que son 6 centímetros, y la altura en este caso sería 3 centímetros, por lo tanto el área es 1/2 de 6 por 3 centímetros. Y finalmente, el triángulo 3, la base es fácil de elegir, que es 2 centímetros, y la altura son 6 centímetros, por lo tanto el área es 1/2 de 2 por 6 centímetros. El área total entonces sería 24 centímetros, al cual le quitamos este triángulo, el área de este triángulo, que es 9 centímetros, y le quitamos el área de este triángulo, que son 6 centímetros, lo cual nos da 9 centímetros cuadrados, que sería el área de la figura que estábamos calculando. Si queremos calcular el perímetro, lo mismo, tenemos que calcular la dimensión de cada lado. Entonces, por ejemplo, este lado no es más que la hipotenusa de este triángulo. Si un cateto son 8 centímetros y el otro mide 6 centímetros, pues la hipotenusa va a medir la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado centímetros. Si nos fijamos en este lado, tenemos también que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. 8 al cuadrado más 3 cuadrado raíz cuadrada sería la dimensión del lado. Y finalmente este lado chiquitito, pues bueno, también es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí, por lo tanto su dimensión es la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 1 cuadrado. El perímetro va a ser la suma de los tres lados, pam, 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 que nos da 21.706. Vamos con esta figura. Esta figura es un círculo, digamos, es una porción de círculo cuyo radio son 4 centímetros. Y nos damos cuenta de esta misma figura que en realidad pues es como una pizza, ¿no? Que podemos dividir en 1, 2, 3, 4 porciones, y lo que necesitamos es el área de 3 de estas 4 porciones. Por lo tanto, el área va a ser 3 cuartos del área del círculo total. El área del círculo total es pi por el radio al cuadrado. Este sería el área. El perímetro sería algo parecido. El perímetro, digamos, de la parte del círculo, de la contribución del círculo a la figura, sería pues 3/4 partes del perímetro total del círculo. 3/4 partes de 2pi por el radio. Pero cuidado, porque el perímetro no termina aquí. A eso hay que sumarle 4 centímetros más 4 centímetros, ¿sí? Porque el perímetro es todo este de acá. Entonces el perímetro finalmente nos da 26.85 centímetros. Otra figura que se nos pide calcular en esta tarea es esta que ilustramos aquí. Y de nuevo, tenemos que buscar combinaciones de rectángulos, círculos, triángulos para poder hacer las superposiciones correspondientes. Aquí nos damos cuenta que, bueno, esta porción de círculo tiene un radio de 4 centímetros. Y lo podríamos dividir en estas dos partes, ¿sí? O sea, la figura de la cual queremos calcular el área sería igual al área que tenemos aquí, más un triángulo, que es el que se ilustra en este caso. Bueno, esta primera figura ya la resolvimos aquí arriba, por lo tanto, el área de esta primera figura es 37.699, que ya la habíamos calculado. Y el área de este triángulo es 1/2 de la base, que es 4 centímetros, por la altura, que es 4 centímetros. El área total sería entonces el área de esta figura más el área de esta otra figura, que es 37.699 más 8 centímetros cuadrados, que es 45.699. En cuanto al perímetro, algo parecido, tendríamos el perímetro de esta parte, que son 3/4 de 2pi por 4 centímetros, ¿sí? Más este lado de este triángulo, que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto, el perímetro son 3
18.850 centímetros, que son 3/4 de 2pi por 4 centímetros, más la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. En esta figura también lo que podemos decir, primero ponemos las dimensiones generales y nos damos cuenta que esa figura no es más que un rectángulo que lo contiene menos un triángulo. ¿Sí? Es como un rectángulo al cual le eliminamos, le damos un mordisco y le quitamos ese triángulo. Entonces, en forma análoga, como vimos en un ejemplo anterior, pues tenemos que calcular el área de este rectángulo y quitarle el área de este triángulo. El área del rectángulo es 6 por 9 y el área del triángulo es 1/2 de la base 3 por la altura 3. El área total entonces es 54 centímetros cuadrados menos 4.5 centímetros cuadrados. Calculemos el perímetro. Bueno, el perímetro es la suma de cada uno de los lados. Todos los lados horizontales y verticales están muy claras cuáles son sus dimensiones. Esta es 3 centímetros, esta es 9 centímetros, este es 6 centímetros, este es 6 centímetros. Y para este lado inclinado, pues nos damos cuenta que es la hipotenusa, de nuevo, de este triángulo. Por lo tanto, la longitud de esta hipotenusa es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por lo tanto, el perímetro es 9 más 3 más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 centímetros más 6 centímetros. Vamos con este triángulo finalmente y pues podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacer un rectángulo que lo contenga y quitarle dos triángulos, o una manera, por ejemplo, alternativa que podríamos hacer, bueno, aquí estamos poniendo ya las dimensiones, es dividirlo en dos triángulos, por ejemplo, en este caso. Y aquí nos damos cuenta que el área de este primer triángulo es 1/2 de la base por la altura, que es 1/2 de 5 por 6, y el área de este otro triángulo es 1/2 de su base por la altura, que es 1/2 de 5 por 6 también. Por lo tanto, el área de esta figura es 15 más 15, que es igual a 30. El perímetro, pues es la suma de los lados. Entonces, los lados horizontales, pues ya sabemos que son 5 cada uno de ellos, y los lados diagonales, pues también nos fijamos que no son más que la hipotenusa de triángulos rectángulos. Esto es 6, esto es 3, pues, por lo tanto la hipotenusa es 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz cuadrada, y esta es exactamente igual. Por lo tanto, el perímetro es 5 más 5 más raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 más raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6.